Eh, Buenas noches con todos. El tema que voy a abordar en esta oportunidad es sobre el análisis espacial en la gestión urbana para el desarrollo sostenible, concretamente abordando el diseño de un modelo para la ciudad de Cuenca, Ecuador. Este tema lo trabajé en mi tesis de maestría en Unigis y no me permite avanzar. No te Ahí, permite ya, el... ya. Bien, para plantear este tema, bueno, yo intentaba tratar de abordar una problemática que es recurrente en varias ciudades del mundo y que es el rápido proceso de urbanización que tienen las ciudades, que esto se ve reflejado en una ocupación explosiva del suelo y en la demanda de grandes cantidades de materias primas con sus consecuentes emisiones de contaminantes. En este sentido, la planificación urbana se vuelve esencial para definir políticas que encaminen a las ciudades hacia un desarrollo más sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la toma de decisiones que requieren seleccionar dónde y qué medidas implementar. En esta primera diapositiva, pues he colocado una foto panorámica de la ciudad de Cuenca, que es la ciudad de estudio en la que me centro en la investigación y en la que intento identificar justamente estas dos preguntas. ¿Dónde están los sectores de planificación en la ciudad de Cuenca que tienen los menores niveles de desempeño y qué medidas se deben implementar sobre estos sectores para que puedan mejorar su sostenibilidad? Con con este preámbulo, entonces me planteé un cuestionamiento que era si el análisis espacial de los SIG se pueden integrar con el conjunto de herramientas con el conjunto de indicadores de una herramienta multicriterio que son las NSA, que se enfocan en la evaluación sostenible de vecindarios, para que me permitan escalar a ciudad la evaluación y generar una herramienta que sirva como apoyo para la planificación y gestión urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Entonces, mi área de estudio es la ciudad de Cuenca, que se ubica al sur del Ecuador, en la región de la Sierra, y esta ciudad fue declarada en 2015 como ciudad intermedia porque cumple ciertas características, como por ejemplo respecto a su población, que tiene menos de 1 millón de habitantes, y respecto a que se la considera como un centro económico de la Sierra Central del país. Esto le da una incidencia sobre otras ciudades de la región, incluso fuera de sus límites políticos. Otra característica importante de esta ciudad es su centro histórico, que se muestra en el mapa en color rosa, que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999. Entonces, con estas características y por estas características definí a la ciudad de Cuenca como mi ciudad de estudio. Y me centré en el límite urbano de la ciudad, que lo marca esta línea naranja que se observa aquí, enfocándome comunidades de análisis en los sectores de planeamiento. Y además considerando solamente aquellas áreas urbanas donde se permiten proyectos de construcción o urbanización. Por eso tuve que excluir algunos sectores que son los que se presentan en blanco en el mapa, donde la construcción estaba prohibida o restringida. De esta manera pude definir un total de 149 sectores de planeamiento para el análisis. Bien, respecto a la metodología, pues planteé 3 etapas. La primera, que hace referencia a la selección de indicadores sostenibles, en la que como primer paso selecciono una NSA local, y esto es importante porque estas herramientas existen varias a nivel mundial. Sin embargo, han sido criticadas porque sus conjuntos de indicadores se aplican a ciudades diferentes para las que fueron creadas. Por eso se exhorta a que este conjunto de indicadores que propongan las NSA se apliquen en las ciudades de manera contextualizada. Entonces, de esta herramienta, pues seleccioné un conjunto de indicadores con base en 2 criterios. La característica uno de los criterios era la característica del indicador y la otra la disponibilidad de los datos. Con el conjunto de datos que pude recolectar, creé un inventario de datos que me llevan a mi primer resultado de la etapa 1, que constituye un diagrama de flujos de entradas y salidas
de datos estructurados, como se estructura las herramientas NSA por categorías e indicadores. Luego, en mi etapa 2 de evaluación del desempeño sostenible, trabajé con tecnología SIX, haciendo o trabajando específicamente con los métodos SADE, que son sistemas de ayuda a la decisión espacial y se fundamentan en tecnología SIG para desarrollar procedimientos específicos que puedan adaptarse a algunas particularidades de un problema que se dé. De esta manera, los métodos SADE son distintos o diversos dependiendo del problema al que se quiera abordar. Entonces aquí como un primer paso fue que realicé un análisis de clústeres. Luego realicé un cálculo de la sostenibilidad tanto por categorías como la total, utilizando una herramienta que permite hacer análisis multicriterio como es suma ponderada. Y de este cálculo pues pude obtener una serie de mapas temáticos que constituyen mi segundo resultado, con los resultados de la evaluación del nivel de desempeño sostenible, tanto por indicador como por categoría y total. En la tercera etapa, diseñé un modelo que integre los sigmas NSA. Para esto identifiqué los flujos de entrada y salida que componen el modelo de evaluación, adaptado al contexto de la ciudad de Cuenca y que integre todos los análisis SIG que realicé en esta etapa mediante el uso de los métodos SADE y el conjunto de indicadores que seleccioné en la etapa 1 de las NSA. De esta manera obtuve mi tercer resultado, que consiste en un modelo de evaluación del nivel de desempeño sostenible urbano para la ciudad de Cuenca. Como resultados de la primera etapa, que era la selección de indicadores, pues obtuve este diagrama de flujos de entradas y salidas que se compone de 4 categorías, que son la categoría de ecología, uso y ocupación del suelo, infraestructura y equipamientos, transporte y movilidad y ambiente del vecindario. Los cuales también se componen de 12 indicadores y 15 variables. Este diagrama constituye la estructura del modelo que planteo después. Entonces, estas conexiones, estos vínculos que hay entre las variables me especifican cómo debo evaluar cada uno de los indicadores. Como ejemplo, he colocado el indicador I10T de acceso al transporte público, el cual para su evaluación requiere de la variable B11, que hace referencia al número de paradas de transporte público, y B12 a la frecuencia de viajes de transporte público. De acuerdo a la NSA, las exigencias que se piden para cada una de estas variables es, en el caso de B11, que dentro de un radio de 400 metros exista por lo menos una parada de transporte público. Y respecto a B12, que el transporte público tenga un servicio de frecuencia en un día laborable menor o igual a 15 minutos. Esto es importante porque me permite definir los criterios de evaluación para cada uno de estos indicadores. Es decir, me permite identificar cómo yo puedo saber que estoy cumpliendo con este indicador. Si cumplo, si es que B11 es mayor o igual a una parada de transporte y B12 es menor o igual a 15 minutos de frecuencia. En cambio, no cumplo si B11 es igual a 0 paradas y B12 es mayor a 15 minutos de frecuencia. Y he colocado otra categoría que es de tal vez, que recoge las demás opciones, porque puede ser que estas se combinen, que a veces puede ser que sea B11 igual a 0 y B12 menor o igual a 15, esa opción se recogería en tal vez. Entonces, esta parte es importante y la realicé para cada uno de los indicadores para obtener los siguientes resultados de la etapa 2. Aquí, igual considerando como ejemplo un indicador, el I10T, explico qué es lo que hice en el software para calcular. Entonces, en la capa, creo un nuevo campo en donde a través del lenguaje Python le explico cómo los criterios de evaluación que debe considerar, tanto para sí, para no y para tal vez. Y con base en esto evalúa y obtengo mis resultados, la misma capa con la tabla actualizada, que constituye mi capa de entrada para el siguiente análisis, que es de puntos calientes, utilizando Gettysord-G. Este análisis de puntos calientes me permitió identificar dónde están los sectores con mayor y menor nivel de desempeño sostenible. Y luego, por temas de representación, pues le hice una reclasificación para que
me represente los valores en una escala de 1 a 7, en donde 1 representa el valor más bajo de desempeño y 7 el nivel más alto de desempeño. Luego esta capa la convertí a raster y así obtuve mi mapa de salida con los resultados de la evaluación de este indicador. Este mismo proceso lo he hecho para los 2 indicadores que seleccioné y de esta manera obtengo 12 mapas con los resultados de la evaluación del desempeño para cada indicador, utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 representa el nivel más bajo y se presenta en color rojo, y 7 representa el nivel más alto de desempeño y se muestra en color verde. Luego, para poder presentar los mapas de la evaluación del desempeño por categorías, igual coloco aquí como ejemplo la categoría de transporte, que considera 2 indicadores, tanto el I10T como el I11T, en donde hago todos los cálculos que ya expliqué, y con estas capas de los mapas resultantes de cada indicador, les realizo una suma ponderada, considerando las ponderaciones o pesos que establece la NSA para cada uno de estos indicadores. Y en esto es importante hacer énfasis porque recordemos que estas ponderaciones obedecen a las prioridades que tiene cada indicador para la ciudad de Cuenca. A la aplicación de la suma ponderada, pues obtuve mi mapa con los resultados de la categoría, y esto aplico para las 4 categorías. Entonces obtuve un mapa por cada una de las categorías seleccionadas, definidas, tanto así para ecología, uso y ocupación del suelo, infraestructura y equipamientos, transporte y movilidad, y ambiente del vecindario. Entonces, con todos los procesos que realicé hasta aquí, diseño mi modelo, que es el resultado principal de la etapa 3. Y es el resultado principal también de mi tesis. Este modelo se compone de 15 variables de entrada, y dentro de esta capa de entrada que contiene los datos de las 15 variables, pues hago el proceso que vine explicando hasta aquí. Agrego un nuevo campo para la evaluación de este indicador, lo evalúo con base en los criterios de evaluación de sí, no, tal vez, utilizando el lenguaje Python. Aplico un análisis de puntos calientes utilizando la herramienta GetISort-G. Luego hago una reclasificación para presentar en 7 niveles y finalmente lo convierto a raster. Entonces aquí tengo los mapas resultados por cada indicador. Este mismo proceso mi modelo lo calcula para cada uno de los 2 indicadores. Y estos mapas a su vez los sumo utilizando la herramienta de suma ponderada, utilizando otra vez los pesos que establece la NSA para cada uno de los indicadores, y de esta manera puedo obtener los mapas por categoría de evaluación. Luego, una vez más, con los pesos que establece la herramienta para cada una de estas categorías, las vuelvo a agrupar en una suma ponderada y obtengo mi mapa de la evaluación global o total, que ya considera los 2 indicadores, las 4 categorías y sus respectivas ponderaciones, sobre los 149 sectores de planeamiento que es el que definí al inicio. Entonces, este mapa, algo que me faltó mencionar es que este modelo lo construí utilizando la herramienta de Model Builder de ArcGIS, y este es el mapa general del desempeño global que pude identificar, en donde se puede observar que el sector con mayor nivel de desempeño fue el sector del centro histórico, en donde las categorías de ecología, uso y ocupación del suelo, el de infraestructura y de transporte, obtuvieron los niveles más altos de evaluación, ya que obtuvieron este color verde que representa el nivel 7, y la categoría de ambiente del vecindario pues obtuvo un nivel 2, que este fue un nivel bajo. Sin embargo, en el cálculo total, pues se mantiene como el sector con el más alto nivel de desempeño. Luego, el sector con el menor nivel de desempeño que pude identificar en la evaluación se ubica en esta parte norte de la ciudad,
en donde respecto a la categoría de ecología, uso y ocupación del suelo, se obtuvo el nivel más bajo de desempeño, obteniendo un nivel 1, y en las categorías de infraestructura y de transporte obtuvo un nivel 3, que también es bajo, y respecto a la categoría de ambiente del vecindario, obtuvo un nivel intermedio. Entonces, esto lo que he hecho es, un tanto para volver a las preguntas iniciales, lo he colocado sobre una imagen satelital de la ciudad y de esa manera puedo responder dónde están los sectores con menores niveles de desempeño, que en este caso serían los que están marcados en color rojo. Y luego, ¿qué estrategias puedo plantear sobre estos sectores para que mejoren su nivel de desempeño? Pues esto resulta de los resultados de la evaluación de los indicadores de la NSA. Así pude identificar, por ejemplo, en sectores como Ochoa León y Chayobamba, eh, que obtuvieron un bajo nivel de desempeño en las categorías de transporte. Podríamos plantear la extensión de redes o la reducción de redes de transporte o la reducción de frecuencias de las líneas de buses. En sectores como Racar y Miraflores, respecto a la categoría de ecología, uso y ocupación del suelo, se podría, por ejemplo, plantear aquí mejorar el control urbano, hacerlo tal vez un poco más estricto para que no se construyan sobre suelos que tienen restricciones. En el sector de Ucubamba, que obtuvo un bajo nivel de desempeño en la categoría de infraestructura, podríamos plantear dotar de centros de abastecimiento al hogar, a la vivienda. Y respecto, por ejemplo, a este sector de Narancay, que también obtuvo bajos niveles de desempeño en la categoría de infraestructura, pero concretamente en el indicador de seguridad, se podría plantear dotar de nuevas unidades de policía en el sector. Entonces, con base en esto, pues mis conclusiones generales son que pude integrar este análisis espacial que permiten los SIG a través de los métodos SADE con el conjunto de indicadores de las herramientas NSA para escalar esta evaluación del desempeño sostenible a ciudad. Luego, el haber utilizado una NSA local me permitió que el modelo que yo desarrolle esté contextualizado a las características de la ciudad de Cuenca. Además, este modelo, como se observó, me permitió identificar cuáles fueron los sectores con mayor o menor nivel de desempeño y por ello constituye un aporte importante para la toma de decisiones de planificación y gestión urbana, porque se pudieron plantear, bueno, primero identificar los sectores específicos y plantear políticas efectivas sobre estos sectores. Y bueno, este modelo también se puede utilizar como un plugin dentro de las herramientas de geoprocesamiento en software SIG, y el modelo puede ser adaptado a otros contextos. Y en esta parte es importante el hecho de que yo considere una ciudad intermedia, porque entonces puede ser adaptado este modelo a otras ciudades con características similares a ciudades intermedias, siempre y cuando se ajusten los pesos o ponderaciones para que respondan a las prioridades de cada ciudad y en base a los objetivos nacionales que se tengan. Eso sería todo. Muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Sin duda, otro trabajo más que resalta, que destaca y desarrollado en el Ecuador. Aquí estoy viendo algunas preguntas. ¿Puedes verlas? Bueno, hay una. ¿Cuáles son los indicadores NSA? Por el tiempo no pude explicarlo mucho, pero eh, estas herramientas NSA hacen referencia a la evaluación sostenible de vecindarios. A nivel internacional se las conoce mucho y son herramientas multicriterio porque manejan distintos indicadores en distintas áreas para de esta manera como certificar el nivel de desempeño que tiene un vecindario en este caso. Incluso se les otorga, por ejemplo, una certificación de oro, plata, en base al nivel de puntaje que obtienen. Perfecto. Muy bien, Jessica. No tenemos más preguntas por el momento. Ahí, aquí está, de José Vicente. Interesante. Una pregunta. ¿Cómo asignaste las 7 categorías de las variables, indicadores, criterio propio, opinión de expertos u otro?
¿La Las, puedes leer? no, no le he leído eso, pero la selección de categoría, de indicadores y categorías la hice con base en dos criterios que había mencionado en la metodología, que era la característica del indicador, porque hay indicadores que son prescriptivos o descriptivos. Los que yo elegí son descriptivos porque establecen el nivel de desempeño y es mucho más fácil evaluar. Un prescriptivo, en cambio, te da como pasos y es mucho más complicado a escala de ciudad encontrar información a ese nivel de detalle. Y, y también el acceso a los datos. Entonces, con base en estos dos criterios, definí cuáles son los indicadores que podía seleccionar y a su vez estos indicadores, como están agrupados por categorías, pues así definí las categorías de indicadores como se establece siguiendo la estructura de la herramienta NSA. Gracias, Jessica. Bien, sí, hay dos preguntas, perdón, bastante técnicas más arriba, que después las vamos a contestar. Y la última, de José Vicente Barrero. Dice, ¿este modelo se podría llegar a una aplicación web? Sí, o sea, bueno, sí se podría dar ese paso. En mi tesis no lo he planteado así, pero yo trabajo en proyectos de investigación y en la Universidad de Cuenca y sí hemos planteado, justo estamos trabajando dentro de un proyecto en el que se plantea proponer llevar esto a un visor por lo menos para que se pueda, todos los ciudadanos tengan acceso a esto y se pueda ver. Y de esta manera también exista como un empoderamiento ciudadano para la gestión de los datos. O sea, si es que se puede observar qué está pasando en la ciudad, también puedes como ciudadano exigir que se mejoren ciertos indicadores o bueno, según lo que se observe en los datos. Gracias, Jessica. Bueno, la última. Ahora sí, la última porque viene desde el Perú. ¿Qué te llevó a elegir el tamaño de tu muestra y cómo validaste tu modelo de geoprocesamiento? Tamaño, ¿Qué te llevó a elegir el tamaño de tu muestra y cómo validaste tu modelo de geoprocesamiento? el tamaño de la muestra, pues, referido a los sectores de planeamiento, pues igual, con base en estos criterios que les decía. Primero, uno, que, que el estudio se enfoca en áreas urbanas donde se permitan proyectos de construcción y urbanización. También pensando que las herramientas NSA se aplican a proyectos de construcción entonces, y de urbanización. Entonces, por eso consideré este criterio. Y de esta manera excluyo ciertos sectores y determino cuáles sí puedo utilizar y cuáles no, porque en el plan de ordenamiento está especificado cuáles van a ser los usos de esos sectores. Y respecto a la validación del modelo, bueno, o sea, yo lo que hice fue hacer uno por uno los cálculos individualmente y luego corrí el modelo y pues vi que los resultados eran igual, pero eso, bueno, fue un proceso largo que lo trabajé en el tiempo de la tesis.